Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra señal hemisférica con Beramérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato con el doctor Dilio Hernández. Él es economista, es presidente del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivos en el área económica, en el diseño y planificación de la productividad y de la gobernanza también, doctor, porque al fin y al cabo una cosa va concatenada con la otra, ¿no? Así es, así La es. propiedad privada y la buena gobernanza son las que nos garantizan que haya bienestar, que haya progreso, que haya rendimiento, que haya empleabilidad. Y bueno, y se ponen de manifiesto en todo ello, pues, los aspectos académicos, que son los que refuerzan de alguna manera el talento para que los emprendimientos sean exitosos, ¿no? Y los países prosperen. Pero en Venezuela hemos tenido unos años de muchas disyuntivas. Y usted en el Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivos, me imagino pues que le ha estado y le debe estar preocupando pues que estemos estancados, que hayamos tenido retrocesos después de habernos perfilado como un país puntero en materia económica y de grandes emprendimientos como la OPEP, la siderúrgica, el turismo, reconocido mundialmente también como una fortaleza económica. Todo ello se nos vino a menos, pero en este momento y cuando hay crisis hay que rediseñar y hay que plantearse cosas bien concretas y bien específicas para gradualmente recuperar el bienestar. Yo tengo entendido que está usted trabajando y su equipo en algo que tiene que ver con un eje fronterizo, que de alguna manera pues contribuya a que el juego binacional fortalezca por lo menos estados que alguna vez fueron verdaderamente proveedores del bienestar, como Táchira, Mérida, Zulia, en el campo agrícola, en el campo agropecuario. O sea, ese eje, ese corredor económico, vamos a llamarlo, no creo que así lo denominan ustedes, Así es. fronterizo entre los dos países, por ejemplo, en la primera de cambio. ¿Usted siente que pudiera ser la vía para que Venezuela recomience los senderos de progreso y bienestar? O hay que salir del sistema que tenemos? Bueno, mira, como tú acabas de introducir, eh, pues el estudio de la realidad venezolana es una realidad compleja hoy en día, ¿no? Es correcto lo que tú afirmabas. Venezuela era uno de los principales países con mayores perspectivas de desarrollo en América Latina y era puntual en algunas áreas bien, bien características de la economía venezolana. En los últimos, yo diría, 10, 12 años, ese espejismo de país que parecía nunca llegar a situaciones críticas, pues se desmoronó y se evidenció que cuando hay mala gerencia de la gestión pública, cuando no se colocan los gerentes que deben colocarse y cuando se piensa más en el corto plazo que en el largo plazo, pues evidentemente allí las posibilidades de crecimiento y de desarrollo son muy difíciles de lograr. Y sobre todo, muy difíciles de equilibrar lo que nosotros llamamos el impacto social del desarrollo, que son las poblaciones. Nosotros pasamos de ser uno de los países con menos pobres en el continente a ser hoy casi el primero, para no ser tan atrevido. Y yo diría que el primero, pero pudiéramos ahí aderezar esa cifra y podríamos decir que estamos hablando de un país donde la pobreza de ingresos, como llamamos en economía, pues bordea el 90% de la población con una característica en los últimos 10 años, del 13 para acá, pues el Producto Interno Bruto nuestro se vino al piso en alrededor del 80%. Hoy en día tenemos una economía que está equiparable a lo que teníamos en el año 1936, ¿sí? Apenas caída la dictadura de Gómez. Si hemos retrocedido de una manera dramática en casi todas las áreas, no solamente del área económica, sino del área social. Entonces, en ese contexto, pues siempre es difícil formular políticas y a eso le vamos a agregar una cosa, José.
que es que en Venezuela hoy hay una gran opacidad en torno al manejo de las estadísticas que se suministran en los entes públicos para poder planificar y para poder tú determinar qué acciones puedes tomar, sea como empresario, sea como sector privado o sea como actor público. Si Claro, tú no manejas la data real de lo que ocurre y de lo que está pasando en los sectores de la economía y los sectores sociales, pues difícilmente puedes pronosticar hacia dónde puedes dirigir tus pasos. Y hoy en día, pues tenemos esa característica. Tú agarras las estadísticas nuestras en materia económica y están súper atrasadas en todos los aspectos. El Banco Central se da el lujo, para que tengas una idea, de proporcionar la información de inflación 4 o 5 meses después. Cuando tú vas a dar esa información, ya esa información está totalmente desactualizada. Eso no se puede dar así. No manejas datos precisas sobre cómo está el comportamiento de las reservas, cómo está el comportamiento de la liquidez monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, esta incertidumbre del manejo de la data hace que sea difícil pronosticar. En el campo que estamos desarrollando, SIAP es una institución de investigación, una ONG, ser más específico, integrada por la mayoría de los que estamos allí. Somos profesores universitarios de varias universidades, tanto de la Universidad Central como de la Universidad de Carabobo y de otras universidades del país, de las universidades públicas, sí. porque las universidades privadas y las universidades públicas adscritas al gobierno, pues generan muy poca actividad de investigación y desarrollo. Bueno, alguno diría justificable, porque con los salarios que se pagan en la administración pública a un profesor universitario, pues es muy difícil que alguien pueda dedicarse a la investigación. Sin embargo, pues hay héroes en la academia que todavía seguimos apostando que el país, por supuesto, puede superar, porque con toda la crítica que se pueda realizar, este país tiene enormes potencialidades, no solamente en el aspecto humano, donde tenemos un recurso humano bien capacitado durante años, muchos de los cuales se han ido precisamente buscando mayores posibilidades de bienestar. Pero sin embargo seguimos teniendo un porcentaje de población bien capacitada. Nosotros éramos un país donde las universidades pues se daban el lujo de enviar a sus profesores, a sus estudiantes al exterior, a hacer carreras y regresaban a este país a aportar sus conocimientos. Yo mismo particularmente fui beneficiario de esas políticas y muchos profesores que tú puedas conocer fueron a las principales universidades del mundo y regresaron a Sí, aportar. Eso hoy el último capítulo que llegamos a conocer al respecto fue el plan de becas Gran Mariscal y Ayacucho, que mandó a especializar a profesionales de todos los sectores, e inclusive militares, para que se actualizaran en una cantidad de innovaciones que se estaban poniendo en práctica en otros países y que las trajeran de vuelta a Venezuela. Y correcto. apenas llegando esa camada de profesionales, aparece este fenómeno político que truncó todas esas posibilidades de crecer ilimitadamente. Así es. Así es. Entonces, lo que te quería decir es eso, que todavía tenemos esperanza en ese talento humano. Es cierto que han salido 7 millones de venezolanos, que de esos 7 millones de venezolanos, una buena proporción han sido profesionales formados, bien capacitados en nuestras universidades. Claro, se congeló un poquito la Hay señal. reserva moral y ética en el país dispuesta a continuar aportando para la reconstrucción que tarde o temprano, José, va a venir, porque hay un dicho en economía que los países nunca quiebran, los países nunca tocan fondo. Bueno, porque es muy difícil que tú hagas desaparecer el recurso, la tierra, los recursos renovables, el agua, Claro, eso está allí y eso no hay manera de que tú lo puedas hacer desaparecer, por muy mala que sea la gestión pública, sí, ¿no? sí. Alguien decía que si algo han heredado nuestras próximas, o que si algo van a generar nuestras próximas generaciones, es el desastre que ha habido en el país en los últimos 20 años, y que con todo ese desastre, que no solamente es el desastre económico, sino también el desastre social, pues con todo eso, todavía este país apuesta a surgir, a tener, a seguir siendo un país de importancia fundamental porque Sí, tenemos recursos físicos, humanos que podemos hacer. Bueno, claro. en este contexto, En el interín, doctor, en el interín y dentro de todo este tramo difícil que hemos tenido, yo creo que la gran fortaleza se ha mantenido porque hubo principios éticos bien arraigados en el venezolano que se formó en nuestras academias como profesionales. Y el empresario, mal que bien, también de alguna manera, o sea, preservaba unas conductas favorables al común,
pero la política lo intoxica todo y la política de este corte que tenemos ahora, definitivamente, pues cuando comenzó a expropiar a empresarios exitosos, o sea, todos dijimos, bueno, pero ¿y a qué camino vamos? ¿Para dónde vamos a coger ahora? Porque el empresario privado era el que generaba más empleo en el país. Así es, así es. Y el público que hoy genera una proporción importante es un empleo improductivo, además de mal pagado, por supuesto, ¿no? Sí, Si tú revisas las nóminas públicas, los salarios están entre 5, 7, $8, y bueno, en un país donde la canasta básica de alimentos está por los $450 para una familia de 4 personas, pues tú dirás, bueno, pero con ese salario de 7, $8, es muy difícil sobrevivir, ¿no? Pero con todo y eso, o sea, lo que te quería recalcar es que existen reservas morales y éticas para abordar un país que hay que reconstruir y que uno aspira a que se reconstruya en los próximos años. En el CIAP nosotros apostamos a eso, tenemos varias líneas de investigación y en estos momentos se está produciendo como un reacomodo vamos a decirlo, del juego político en la región. No solamente han habido cambios en Brasil, han habido cambios en Colombia, han habido cambios en Ecuador, Centroamérica. Sí, hay como un reacomodo de eso. Solo que estos reacomodos que se están haciendo, pues ya no tienen las mismas tendencias que tenían antes, porque los ejemplos que hemos aportado nosotros como venezolanos de esa visión del neorriquismo petrolero, del populismo que caracteriza a estos tipos de propuestas políticas y económicas, pues han dado evidencia de que por allí no se puede caminar. En medio de ese reacomodo, se ha producido incluso en el país una redefinición de las relaciones con Colombia. Nosotros en este momento estamos aperturando el comercio bilateral entre Venezuela y Colombia, que estuvo prácticamente convertido en cero desde el año 2015, sí. pero ya venía en decadencia desde el año 2013, veníamos bajando las cifras del volumen. Del 2007, 2008, donde tuvimos un comercio con Colombia que rondaba alrededor de los 7, 8 mil millones de dólares, pues pasamos a tener el año pasado, por ejemplo, 350 millones de dólares. Te da una idea de la estrepitosa caída en ese Sí. volumen de relaciones. Algunos podrán decir, bueno, sí, la mayoría de estas relaciones, de este comercio bilateral, se iba hacia Colombia, porque Colombia siempre ha tenido en los últimos años ha tenido una mayor potencialidad económica. Y entonces, pero bueno, eso es cierto, porque la economía colombiana pues es mucho más fuerte que la nuestra, tiene una participación más importante hoy en día. Pero no fue así. Yo te quería señalar, por ejemplo, que entre la frontera del norte de Santander y el Táchira, que es donde estamos explorando un proyecto de corredor que tú citabas, un Ajá. corredor que iría desde Trujillo, Mérida, Táchira, conectaría con el norte de Santander, con Santander y con Antioquia, y uniría un arco allí, casi una media luna, que iría desde el lago de Maracaibo, que abre el camino hacia el Atlántico, del juego, del comercio hacia el Atlántico, y una salida hacia el Pacífico por un puerto de aguas profundas que se está construyendo en Colombia, que es el puerto de Tribuga, en el Chocó, que está muy cerquita de Antioquia, y forma esa media luna a la que estamos apostando. ¿Por qué? Bueno, porque la apertura, tanto el gobierno venezolano como el gobierno colombiano entendieron que cerrar la frontera no es la vía para buscar alternativas de desarrollo. Que lejos de eso lo que se hace es perjudicar ese desarrollo que todo el mundo aspira. Y Pero tenemos un antecedente, doctor, que todavía genera ciertas distorsiones y preocupaciones, que fueron las expropiaciones y el despojo al empresario privado de una cantidad de negocios productivos que habían en esa zona, ¿no? Agrícolas y pecuarios. O sea, ¿puede el venezolano empresario privado volver a creer en esto si no se desmonta el tipo de sistema que tenemos? sí, por supuesto, por eso te decía, después del desastre que se cometió con la política económica y comercial que hubo en el país,
ha habido como una redefinición de ese comportamiento. Este, por una razón sencilla, los países tienen que sobrevivir. Y yo te decía, en términos económicos, los países nunca tocan fondo. Y al no tocar fondo, pues tú tienes siempre la posibilidad de subir. En la economía hay una cosa que son los ciclos. Tú bajas y subes, subes y bajas, dependiendo de dónde te encuentras en el ciclo. Bueno, tuvimos un bajón de ese ciclo en ese periodo del 2000, 2013, y lo agudizamos entre el 2013 y 2020, pero llegó un momento en que eso ya es insostenible. ¿Insostenible por qué? Porque en esa zona, José, hay unas relaciones históricas, culturales. El andino está identificado con el andino del oriente colombiano. Te voy a poner algunos ejemplos bien concretos. El merideño tiene una afinidad casi natural con el santanderiano. El tachirense, por supuesto, convive y cohabita con el norte Santander. Muchos de los tachirenses, pues, viven en Cúcuta y otros viven en San Cristóbal, su abuelo, sus papás. Se tienen allí una relación de familias históricas, Sí. no es una cosa sacada. El antioqueño, que es el más alejado de esa media luna, tiene una identidad casi natural con el zuliano. Con el O sea, zuliano. allí hay unas relaciones bien interesantes. Entonces, bueno, esa cultura de convivencia, de compartir cosas, de intercambio, es lo que hace que allí nos, mira, por mucha rigidez que le pongan a esas relaciones, siempre va a existir el intercambio entre esos pueblos. Es un intercambio natural, un intercambio que tú no lo puedes parar poniendo un contenedor en el medio del puente. Tú pones el contenedor en el medio del puente y por debajo del río pasan las mercancías, pasan las personas, porque eso es así, toda la vida ha sido así. Allí lo que hay que ordenar ese espacio. La seguridad es Y fundamental, la seguridad es muy importante, porque es que ese eje desde el norte del sur y hacia abajo normalmente funcionó bien, pero apareció de repente el fenómeno de la inseguridad, de las guerrillas, o sea, del cobro de peaje, y se abrieron trochas pues con ese mismo fin, pues de convertirlos en pasos irregulares para contrabandear cosas en lugar de ir por la vía regular y formal de los negocios. claro, Entonces, porque el bloqueo, José, y el los bloqueo, bloqueos, sí, los bloqueos artificiales son la vía más rápida para crear esos mecanismos paralelos que sí. se dan en ese tipo de espacio. Si tú pones trabas, pues las trabas son abiertas por la parte, por los subterfugios que se pueden utilizar allí, por debajo de la mesa. Entonces, te voy a poner un ejemplo concreto. El comercio bilateral que circula entre norte de Santander y Táchira, ponle un tercio es solo lo que tú registras en aduana. 2/3 de eso va a ese comercio que tú acabas de citar. Exacto. Y ese es el caldo de cultivo para que haya la extorsión, para que haya el peaje, para que haya el secuestro, porque es que esa es la manera en la cual se alimenta Pero esto que nosotros llamamos los grupos irregulares. lo más gravoso, doctor, es que en esos procederes están involucradas autoridades de ambos países, guardias nacionales Claro, del lado venezolano y funcionarios policiales también del otro lado. claro, porque, Por eso cuando porque hablamos de la seguridad, ahí tiene que haber un sistema que le dé un vuelco total a esos procederes. Claro, porque los caminos verdes, sí, son la mejor vía para que el AMPA organizado, la delincuencia organizada, los paramilitares, la guerrilla, todos estos grupos que hoy en día sobreviven en estos espacios, pues tengan un caldo de cultivo abierto. Eso es así. Y en eso no solamente participan estos grupos alternos, de subalternos, sino que además participan, como tú dices, los propios entes oficiales. Ujú. Bueno, porque eso es así, esa es la realidad. Ahora, esa realidad solo la puedes tú terminar si formalizas las relaciones, si Mm. abres los espacios, si quitas las alcabalas, si generas una dinámica de intercambio transparente, fluido, si tú consigues en el área financiamiento para las empresas, si produces, si hay intercambio, todo eso se diluye allí, en los actores eh, delincuenciales no tienen espacio. Bueno, porque nada más necesario que la vida
la participación civil sea la que domine el espacio donde tú puedas intervenir. Si tú no dejas espacio a la acción civil, tú permites que lo irregular se pueda hacer. Mira, para ponerte ejemplo de cómo ha sido esa historia, hace unos 20 años, por San Antonio Ureña, que era el principal puerto terrestre de América Latina. Oye, lo que te estoy diciendo, el principal puerto terrestre de América Latina, Sí. por encima del intercambio que pudiera haber entre Brasil y Argentina, llegamos casi a competir con la relación, con la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos. porque era tan dinámica y tan fuerte. Por allí circulaban diariamente anualmente unos 300.000 vehículos de carga, moviendo mercancías, moviendo cualquier cantidad de cosas. Unas 30.000 personas diarias atravesaban ambos puentes. Es decir, era una dinámica. Venezuela era un camino abierto hacia el mercado de Lacan, hacia el mercado andino, del cual salimos en forma realmente irresponsable. Irresponsable también, sí. Irresponsable, porque eso fue una medida realmente caprichosa que nunca se logró para hoy en día volver a estar allí viendo si podemos ingresar. Entonces, lo que te quiero decir es que este espacio, esta media luna que estamos promoviendo, que lo que queremos es crear allí un régimen especial. Nosotros hemos creado en Venezuela unas zonas económicas especiales, debes haberlas oído. Sí, cómo no, Tanto sí. en Paraguaná, etcétera. Que se estaba esperando inclusive que la turística comenzara primero porque no requería de grandes inversiones físicas, sino operativas. Y no se ha Sí, dado. En Margarita, por ejemplo, en el oriente del país, se esperaba que funcionara y todavía no ha arrancado. Ya tenemos un año que se anunció. sí, esas zonas económicas, pues bueno, se han dado algunas medianamente exitosas, muy poco exitosas, con muchas críticas. Bueno, porque tú tampoco puedes crear los espacios por decreto, los espacios hay que alimentarlos con Claro. actividad. Entonces, esta zona que nosotros estamos planteando es una zona binacional, también una zona económica binacional, donde por supuesto rijan algunas formas especiales de tratamiento al capital, a la inversión, al trabajo, a la preparación del talento humano, etc. Allí hay la necesidad de hacer. Ese espacio, si podemos hacerlo, pues abriría esa posibilidad. Te voy a decir algo que lo he comentado en otras partes. Mira, si algo tiene claro el gobierno de Colombia en estos momentos, el gobierno de Petro, es que Venezuela es una ventana abierta a su propia economía. Y apuesta a que Venezuela se reintegre otra vez a la CAN, apuesta a que ellos vuelvan otra vez al intercambio comercial. No se te olvide que Petro es economista. Sí, sí, Y no lo se te sé. olvide que el tren gerencial que dirige la política está conformado por economistas de muy alto rango. Incluso algunos han sido funcionarios de organismos internacionales. Es decir, estamos hablando de gente que ha visto con mucha realidad las ventajas que significa abrirle el espacio a Venezuela. Y nosotros, que en estos momentos somos quizás los socios pequeños, bueno, tenemos que vernos cómo nos incrustamos en ese espacio. El ingreso de Venezuela a una dinámica de comercio bilateral en estos momentos significaría, primero, la posibilidad de ingresar a mercados alternos que los colombianos tienen abiertos. Los colombianos tienen tratados de comercio libre con los Estados Unidos, con Europa, son puntales en la CAN. Entonces, nos podrían abrir allí un espacio extraordinario. No para que nosotros vayamos a venderle al cucuteño o al No, sino santanderiano, que vía Colombia lleguemos a otro mercado, pues. que llegue, es correcto que a través de Colombia, en alianzas estratégicas con el capital nuestro, con los empresarios nuestros, pues nos abramos a otros espacios Pero mucho ¿sabe qué más. me preocupa, Dilio? Me preocupa que esa iniciativa se puso de manifiesto en los primeros días de gobierno de Petro. Inclusive, representantes de las cámaras de comercio y de industriales venezolanos estuvieron reunidos con las cámaras respectivas en Colombia, pero hubo una reunión y después no se produjeron más. No sé si es que apareció el escepticismo o el planteamiento no fue específico. No sé cómo lo ves tú en la ASEAN. Si ustedes están de alguna manera monitoreando los términos de esas conversaciones, si los llaman a ustedes a participar en las formulaciones respectivas, o sea, cómo se conjugan esas fuerzas allí. Fíjate una cosa, esta experiencia que estamos planteando del corredor transfronterizo o de un mecanismo de integración binacional
en la zona de frontera, no es nuevo tampoco, no es que estamos inventando el agua tibia. Este proceso muy parecido se dio, bueno, primero se ha dado en otras partes del mundo. Toda la integración europea está cruzada de relaciones en la zona fronteriza. En Europa, para ponerte un caso, hay puntos de convivencia donde comparten frontera 3 o 4 países y donde hay una convivencia de intercambio rica que hace que Europa hoy en día es lo que es, pues, uno de los polos Sí, más pero importantes. ellos por lo menos alcanzaron a etiquetarlo como una comunidad económica europea. Pero en el Correcto, caso nuestro no es ni siquiera comunidad binacional todavía. correcto. No hemos llegado Bueno, a ese rango. claro, porque nosotros hemos cometido muchos errores. Fíjate, lo que te quería comentar es que en la CAN una vez se planteó la posibilidad de hacer unas zonas de integración fronteriza. Incluso hubo un acuerdo de la comunidad que decretó la creación de la zona de integración fronteriza en el norte de Santander y en el Táchira. Y allí se agruparon 33 municipios fronterizos. Claro, ¿por qué fracasa? Porque tú juntas, como decimos, si tú juntas en economía eh, mm, mm, actores débiles, lo muy posible que ocurra es que la alianza siga siendo débil. Claro. O sea, tú tienes que mirar más allá de tus debilidades y ver quiénes son los que tienen la fortaleza. En el caso de la integración que se dio entre Táchira y Norte Santander, había lo que habría que ver, bueno, quiénes son los que aportan los recursos financieros para el norte de Santander, los antioqueños. Son el brazo financiero, no Sí, solamente de Cúcuta, sino son el brazo financiero de muchos departamentos de muchos Colombia. departamentos de Colombia, sí. Mira, en Antioquia existen o viven o habitan aproximadamente 50 instituciones financieras de los 4 grupos más importantes que hay en Colombia desde el punto de vista financiero. Bueno, Imagínese. nosotros tenemos que verlo allí como un aliado estratégico de ellos. La mercancía que tú ves en Cúcuta, no sé si has tenido la oportunidad de estar allá, toda esa No, mercancía que tú veías allí, la mayoría de esa mercancía venía de Antioquia, ya, venía de Medellín. Bueno, porque ¿dónde están los centros industriales textileros de calzado? En Medellín. en Medellín, sí. Y los productos agroindustriales, ¿de dónde venían? De Santander. Ujú, Entonces tú tienes que buscar alianzas que te fortalezcan, no alianzas que te debiliten. Y exacto. bueno, ¿qué aportamos nosotros? Bueno, nosotros aportamos, por supuesto, el potencial que tienen estos estados andinos, la fortaleza agrícola y minera del Táchira, la fortaleza incluso cultural de Mérida. Mérida, además de su parte turístico, es un emporio de desarrollo cultural. De Cultural, hecho, sí. allí existió la primera zona franca cultural del país. Sí. No es desconocido. Y Trujillo tiene el puerto de La Ceiba, que es un puerto pequeño, pero que para un mercado como el que estamos planteando, perfectamente es posible hacer. Y los colombianos tienen interés en que muchos de sus productos salgan por allí. Por ejemplo, un producto que vaya para Santander o vaya para Medellín, en términos de transporte terrestre, que es el más económico, porque por barco llegar al puerto de Barranquilla y llevarlo Después, a atravesar después Manga, todo, sí, claro. que son 19 horas, Sí, aproximadamente 20 horas, claro. con camino fluido. Bueno, entre Antioquia y norte de Santander, tú haces el recorrido aproximadamente, y hoy debe estar mucho más agilizado, en unas 8 o 9 horas. Entonces, si tú le sumas unas 2 horas que iría de Cúcuta al lago de Maracaibo, si sales por el puerto de Santander, pues mira, estarías en 12, 13 horas. Te ahorrarías casi 10 horas de transporte y 10 horas de transporte en comercio es plata, como dicen los colombianos, Claro. dinero. Entonces, y no hablar de Bucaramanga, que está a mucho más cercana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que allí hay intereses que confluyen y que pueden permitir que esto se dé. ¿Por qué no se quiere ver del lado venezolano? Porque siempre tenemos el temor, o sea, de que el lobo nos va a comer. No, el lobo no nos va a comer si nosotros somos capaces de también elaborar una estrategia de alianzas estratégicas con esos
con esos departamentos y fijar cuáles son las condiciones de ese intercambio y qué es lo que nosotros podemos aportar. Sí, Y bueno, esa es la idea de este corredor, aprovechar sí. esa. Mira, en ese corredor, para que tengas otra idea, allí existen alrededor de 100 instituciones universitarias. Dice, Imagínate. bueno, hay que echarle número. Bueno, con esas 100 instituciones tú puedes generar una política de capacitación al talento humano que trabaje en la industria, en el comercio, donde tú quieras. Pero además de eso, generas una política de aporte científico. Por ejemplo, De nosotros planteamos investigación, la pues. posibilidad Investigación en todas a las eso, áreas. a eso iba, de investigación sobre problemas cruciales de la zona. Por ejemplo, la malaria, Ujú. que es común entre Santander y Zulia. Nosotros tenemos brotes de malaria en La Fría, tenemos brotes en Cúcuta, es decir, en Antioquia mismo. Bueno, un centro de investigaciones del ambiente epidemiológico podría ser de un enorme aporte al desarrollo, no solamente de esa media luna, sino de todo el país. Entonces, porque tienes un potencial de intelectual allí extraordinario. Entonces, estamos hablando de una región muy rica. Para ponerte otro caso que contradice lo que te decía en cuanto a que tú no puedes unir débiles, sino que tienes que buscar fortalezas. Ese espacio de la media luna tiene alrededor de 15 millones de personas. Imagínate. Y esas 15 millones de personas, que es Un, más de la mitad de lo que tenemos un nosotros, tercio de la población de Venezuela completa. más de la mitad de lo que tenemos hoy De en los que día. tenemos Nosotros hoy hoy en en día, día porque 28 sí, millones. porque hoy tenemos un tercio afuera. No, tenemos dos tercios afuera. Digo, dos Ahora fíjate tercios. lo siguiente. Bueno, tiene 15 millones, tiene 5 ciudades, 3 colombianas por encima de 1 millón de habitantes y venezolanas, tres venezolanas por encima de 500.000 habitantes. Y eso de por sí es un mercado extensísimo. Eso te iba a decir, eso de por sí es un mercado extraordinario de desarrollo para eso. Entonces, Claro. estamos hablando de espacios que tienen posibilidades de sobrevivir y de convertirse en una cosa que nosotros queremos hacer de ese espacio, que es convertirlo en lo que en la economía internacional se llaman las economías emergentes, los espacios económicos emergentes, que han sido exitosos en el continente asiático, que han sido exitosos incluso en Europa. Es decir, abrir aquellos espacios donde tu posibilidad de crecer económicamente es casi infinita. Sí, Infinita porque va a depender de tu propia habilidad para hacerlo. para hacer. Entonces, estamos hablando de un espacio que tiene enormes perspectivas. No, y Y además de un eso, proyecto que se torna ambicioso de verdad, ¿verdad? es Y correcto, por eso José. yo quería, ya para cerrar, que nos quedan 4 minutos, Dilio, preguntarte lo siguiente. Estamos hablando con Dilio Hernández, quien es presidente del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivos en Economía, hablando de una zona fronteriza, un corredor fronterizo, pues que de alguna manera, o binacional, para decirlo más claro, Colombia-Venezuela, que desde el Zulia hasta abajo, pues tiene la posibilidad de permitir reflotar a Venezuela, por lo menos en áreas fundamentales como es el agro y la producción pecuaria, ¿no? En general. Entonces, para yo cerrar, quisiera saber si estas temáticas que ustedes están formulando en el CIAP se conversan con frecuencia, hay una agenda de trabajo, se han interesado los dos gobiernos y los organismos privados en estar en contacto con ustedes, en tomar esos diagnósticos, en evaluarlos en común, para empezar a plantearse de manera específica que sí hay salvación, pero que hay que empezar a activarse de manera concreta y deponiendo esas actitudes de revanchismo político y todo lo demás. Sí. Bueno, nosotros estamos, o sea, en estos momentos estamos haciendo un lobby, primero en el sector privado para convencerlo de que Colombia es un aliado estratégico importante para el desarrollo y la reactivación de la economía venezolana, que es la posibilidad de romper con ese famoso bloqueo o esas famosas sanciones que son la excusa para no hacer, ¿no? Bueno, allí hay una posibilidad de romper la barrera si es que ese es tu problema, porque abres mercados alternos como los que te decía, Estados Unidos, Canadá, Eso. Europa, Canadá, etc. Si no habría esa justificación. Pero además de eso, este espacio le abriría al empresario nuestro pues la posibilidad de tener algo que nos está faltando mucho en el país, que es el financiamiento, la parte financiera. Mira, cualquier banco que tú tomes en estos momentos en Colombia, no sé,
es, representa la suma de todos los bancos nacionales. Sí. Entonces, chicos, allí tienes una posibilidad real de buscar alternativas de financiamiento. Y la otra cosa que estamos haciendo con el empresario es que tienen que entender que el problema de ir a Colombia no es ir a venderlas, no es ir a vender los zapatos en Cúcuta. No, 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 no. Es Es el unirnos con canal idóneo para ir más allá, claro. es unirnos con el zapatero de Cúcuta para venderle a los Estados Unidos, para vender al Pacífico, para vender a los mercados alternos. Esa es la cosa. Entonces estamos Bueno, haciendo el lobby con industria, con Fedecámaras, con las cámaras, con los puertos mismos, con el puerto de Trujillo. Estamos tratando de decirle que tienen que apuntarse en una pero lo estrategia han de desarrollo asumido, macro. lo han asumido, Dilio, como una prioridad. Tienen conversaciones regulares, tienen una agenda frecuente para que esos temas no se duerman y se pierdan en el camino. Bueno, el lobby lo estamos haciendo. Ok. Ahora, ahora, en el sector público todavía estamos pues explorando allí que el sector público entienda que es posible tener una estrategia distinta a la que tiene, que el problema no es ir a aliarse con Colombia para resolver el problema político. El problema es alíate con Colombia, estoy hablando del gobierno, para ver alternativas de crecimiento económico y social. Y eso cuesta, porque bueno, el modelo político y económico del país no pareciera estar muy convencido de eso, pero esa es la única alternativa. Es lo que limita hoy día, sí, pero Es el bueno, camino. ojalá, ojalá. Y el tercer componente que estamos abordando, y hay que decirlo, son los organismos multilaterales regionales. Ok. La CAF, el BID, tienen que entender que tienen que apoyarnos en esto. O sea, uno siente que estos organismos que durante años se alimentaron mucho de nuestros propios recursos y obtuvieron parte de su operatividad gracias a que Venezuela le dio pues, recursos, aportaba recursos. No es gratuito que la CAF tuviera el edificio central de sus operaciones aquí en Caracas. Bueno, es tiempo de que se revierta hacia el país y hacia aquellas propuestas alternativas. Y esta es una propuesta que la estamos haciendo. Bueno, Y Dilio, hemos solicitado una reunión. esta Hemos no va, solicitado una reunión a la responsable de Venezuela en la CAF para plantearle este proyecto. Porque sabemos que el presidente de la CAF, de apellido es colombiano, por cierto, él es sí, colombiano. ahorita no sé quién está, pero bueno, el caso es que vamos a seguir haciéndole seguimiento a esta temática que tú estás manejando y que está manejando la CIAP. Aquí en Radio Victoria, en Ojo con Esa Televisión, tienes esta puerta abierta para participar las veces que quieras. Ya tú tienes mi número, tú me llamas, me dices, estamos avanzando en esta dirección, hemos encontrado trabas, si hay posibilidades, pues y que esto se vaya potenciando en el tiempo. Y nosotros pues vamos a estar en contacto contigo de manera regular aquí a través de Radio Victoria Ojo con Esa Televisión, en esta alianza hemisférica con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza de Benjamín Franklin, porque Benemérita también afuera está haciendo formulaciones de proyectos y programas para el momento en que el país decida cambiar, aportar ideas e iniciativas aprendidas afuera, porque hay mucha gente con talento en el área petrolera, en la finanza, en la academia, en electricidad, que están haciendo estudios y que se están preparando para cuando corresponda. Así que gracias por tu Bueno, tiempo en el día de agradecido, hoy, pero seguimos conversando. ¿Ok? claro, agradecido contigo. Si quieres Siempre a la orden. tener tu segmento semanal, me lo haces saber y lo coordinamos para ir Perfecto, exponiendo detalles a detalle, pues cada una de estas cosas. perfecto. Ok, un Agradecido. abrazo, Dilvio Hernández. Gracias por Hasta tu luego, tiempo. vale. Igualmente, hasta luego. Ya, bueno.